Bienvenido de nuevo a Abromelon Podcast, el programa donde hablamos de las cosas que nos interesan, porque realmente de lo que hablamos Sí. es de lo que nos interesa, no de lo que nos piden, No le preguntamos a no le nadie. preguntamos a nadie. ¿Qué tal un día más, Rubén? ¿Qué tal estás? Pues aquí de maravilla. Dispuestos hoy a grabar un melón más, un melón nuevo. Hoy vamos a hacer otra vez formato dos melones, porque Sí. no nos hemos organizado esta semana para... Y bueno, también por ir variando un poquito, ¿no? Claro, Tampoco va a ser todos los días. no es otro día de fiesta, claro. Eso es. Es Si que te, si no, si te gusta el otro formato, te jodes. te jodes sin punto, que para esto es nuestro. Bueno, hoy, mira, antes de empezar con la frase, voy a hacer como un pequeño spoiler. Hostia. Te presento la posibilidad de hacerte millonario hoy. Bueno. Hoy, al ¿Y final del programa, por qué no has empezado por este melón? Tendrías que haber hecho en el episodio 1 de la temporada 1. al finalizar el programa hoy, bueno, en mi melón, vamos, Sí. estás, además, a encontrar un número de ser millonario. Vale, yo creo que ya te estoy viendo venir por dónde, Sí, por dónde vas. no es la lotería, ¿eh? Ah, no la lotería, no. No, Claro, que pensé que me ibas a decir comprar la lotería y no, 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 estás no. a un número. Algo más determinista. Vale. O sea, es... Bueno, la frase de hoy tiene que ver más o menos un poco con lo que voy a hablar. La pronunció Da Vinci, que es un Que tío en que paz hacía... descanse. Ibas a decir que en paz descanse. Bueno, que es un tío que hizo de todo. Sí. Y bueno, la frase es, la simplicidad es la máxima sofisticación. Es esto de que lo simple a veces Ujú. es lo más bonito, lo más complejo, lo más... O sea, conseguir algo que sea simple y útil es Pero no lo llevaba muy a. sofisticado. Eso, ese consejo no lo llevaba muy. Consejos vendo que para mí lo tengo, ¿no? Justo también tenía apuntado que este tío es uno de los mayores ingenieros de la historia, que Sí. hacía unos cacharros que a día de hoy son difíciles de explicar. O sea, que Sí, sí, sí. Y eso que tiene, que los tiene explicados y todo eso, sí, tío. sí, que tiene además 1000 años o 2000 años los cacharros y aún así... Sí. por ejemplo, he visto que, como curiosidad, que construyó lo llaman el robot de Leonardo, que es una especie El- de caballero que por debajo tenía la armadura, tenía pues una, no sé cómo llamarlo, Como si fuese una marioneta o algo así. no es una marioneta, o sea, quiero decir que era determinista también, como que era, pero tenía un mecanismo que le hacía poder moverse. Vale. O sea, no era más bien como un robot muy malo, O sea, era pero como el proto-cyborg sí, pues, y de creo la que solo época. era de pecho, que no andaba. O sea, que el tío estaba de pie y movía así un poco. Ah, o sea, hacía el baile de los Sí. brazos muertos. Pero bueno, curiosamente. O sea, Da Vinci era un virtuoso de lo complejo. Sí, 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 Y sí. aún así veía la belleza de la simplicidad. Ujú. Que esto, yo en el día a día no sé si lo piensas, pero muchas de las cosas que tenemos son súper complejas, pero se presentan a un nivel simple, como los móviles, Mm. los ordenadores, la tele. Son, Sí, son aparatos súper complejos, pero que a su vez son simples para el usuario. sí. Y yo creo que Son eso, fáciles de utilizar. como ingeniero, hay que ver la belleza en eso también. Sí, sí, sí. Hay una corriente de gente que dice que Da Vinci en realidad era como que sabía hacer de todo, pero no destacaba en nada. O sea, era como mediocre en muchísimas cosas. Y por eso o sea, en realidad la grandeza de Da Vinci es esa, que sabía hacer de todo, aunque Sí, no fuese experto en nada, ¿no? Porque dicen que, por ejemplo, que la Mona Lisa en realidad es una puta mierda de cuadro. Hay gente que. o sea, también es un genio de la época, Sí, que los claro, genios de la claro. época eran de los que hacían de todo, Eso que es. ahora ya no se lleva eso, pero porque claro, todo está tan avanzado que es difícil estar a la vanguardia de todo, Claro. pero un genio de la época. Un hombre del Renacimiento. Ujú. Y bueno, pensaba que ibas a decir que hay gente que dice que era Tralarelo. A traer otra nana no lo sé. Eso ya no me meto. Yo en la sexualidad de los difuntos yo ahí no voy a comentar, pero sí, es verdad que también se rumorea. Estaría bien tenerlo entre nosotros para que lo confirmara, la verdad. O lo desmentirse. O bueno, yo no se lo preguntaría, la verdad. Que si es tralala y tralala, Si se lo preguntase, no creo que lo desmentirse. ya, eso es verdad. Si se lo preguntan así tal cual. Y además es italiano. O sea, Sí, bueno, con esto ya empezamos, ya que sí, creo que deberíamos. eso es. El melón que vengo a hablar hoy es relacionado con el mundo de las matemáticas, que curiosamente es un mundo como dice, de simple, tiene poco. En general se Sí, considera un mundo bastante complejo y abstracto, que lo ujú, es. lo es. A ver, realmente, porque es un poco el objetivo de la matemática, es la abstracción. Claro. Y hoy te vengo a plantear un problema, que es uno de los problemas sin resolver de la humanidad de matemáticas. O sea, es un problema que lleva como
que es de 37, creo, o sea, que tiene como casi 100 años ya. Es uno de los problemas estos de que si lo resuelves te dan $1.000.000. No es uno de los problemas del siglo, Eso. pero bueno, ahora cuento que sí, que tiene un premio social con ganarse, Vale. con resolverse. Y es el caso de la conjetura de Collatz. No sé si conoces este problema. No estoy seguro, diría Bueno, que no. Collatz era un matemático alemán, creo que desarrolló casi toda su carrera en Hamburgo, que curiosamente que allí Sí. viví yo. Y bueno, él propuso como una especie de juego. Básicamente el juego es, tú coges cualquier número y si es par lo divides entre 2 y si es impar lo multiplicas por 3 y le sumas 1. Ah, ya sé cuál es la conjetura esta. Vale, sí, O ya sea, sé cuál es. ese es como el juego de Collatz, por así Ujú. decirlo. Entonces la Es un conjetura, algoritmo súper simple, en realidad, es una claro, tontería. es súper simple y de aquí la sofisticación, la conexión con la frase de Da Vinci, que es súper simple. Ujú. Espero que hasta aquí todo el mundo me haya podido seguir en cómo funciona. Ahora haremos ejemplos. Sí, o sea, tampoco es una operación muy loca, claro, sumas y restas y multiplicaciones. Tampoco. Pues la verdadera conjetura de Collatz es que si coges cualquier número, todos los números, o sea, tú haces todos los cálculos que hay, en algún momento te van a llevar al uno. Ujú. O sea, es decir, o sea, esto tiene dos maneras de verlo. Si hicieses el caso contrario, o sea, en vez de ir de un número hacia el uno, si fuese del uno hacia los números, Sí. quiere decir que el uno puede expandir todos los números naturales, todos los Ujú. números, vamos, los enteros. Sí. Y la otra manera de verlo es que, claro, si un número no cae en el uno, es porque tiene que haber un ciclo en el que en algún momento vuelva a sí mismo. Entonces, la otra manera de ver la conjetura es que el único ciclo que hay en este juego es el del uno que va al 4 y el 4 al uno. O sea, ese es el único ciclo cerrado que hay. Sí, yo lo que había escuchado era eso, cualquier número que cojas al final terminas en ese bucle que es de 3 números, ¿no? Entonces, bueno, es del uno al 4 y del 4 al uno Ujú. el bucle. No había un intermedio, es que No, porque es uno por 3 más uno, 4 2 1, vale, es sí. 4-2-1. Sí, sí. No, 4-2-1, 4-2-1, 4-2-1. Vale. Bueno, si quieres, para ser más visual, podemos hacer un ejemplo. Si me dices un número, no me lo diga muy grande, que hago las cuentas de cabeza y lo probamos. ¿Uno de cuántas cifras? ¿Vale Dime, cualquier cifra? vale cualquier cifra, pero dímelo de dos si lo hago de cabeza. Vale, pues el 20, por ejemplo, no sé El si... 20, vale, pues es par. Entonces se divide entre 2, 10. Ujú, 10 es par, se divide entre 2, 5. 5 es impar, se multiplica por 3, 15. ujú, Más 1, 16, que es par. Del 16 pasamos al 8, que también es par. Del 8 al 4, y ya estamos en el bucle. ujú. O sea que básicamente, bueno, así es como funciona. Claro, pero es una conjetura porque esto es... o sea, y ahí yo entiendo que está el problema, ¿no? En demostrar que esto se cumple para cualquier número. A día de hoy no se ha demostrado que esto se cumple para cualquier número. Tú puedes Eh, poner un programa ahí a correr y que vaya probando números, pero nunca vas a poder probar infinitos números. a día de hoy, claro, esto es, bueno, en parte la gracia del juego, la gracia de conjetura es que cualquier persona podría imaginar un número en su Ujú, cabeza de 600 millones de cifras y que potencialmente ese número resuelva la conjetura de Collatz. ujú. O sea, quiere decir que a eso me refiero que estás a un número de distancia de llegar a 1.000.000 de euros, porque eh, como Claro, hay infinitos números, a lo mejor, si es que hay un número que tenga un ciclo, a lo mejor llegas a él, Dios sabe cómo, y lo resuelves. pero o sea, a ti lo que te interesaría es encontrar un número que no cumpliera con esta conjetura, ¿no? Que no cumpliera con la Que conjetura, no que llegara a hiciera ese un bucle. ciclo, eso es, que hiciera un ciclo. Ujú. Y esto lo puede hacer, claro, a ver, es la manera más rápida y más segura de ganar 1.000.000 de euros, ¿no? Sí, si te aburres mucho no tienes otra cosa que hacer. Ponerte a probar y a ver si hay suerte. Y a ver si cuela. Claro, lo que pasa es que como hay infinitos números, pues no es una... O sea, hacerlo así por azar no es lo más... Claro. Y como la conjetura sea cierta claro, te puedes tirar toda la vida y te no... puedes, ¿no? Y te tiras toda la vida. Y la de Efectivamente. tus hijos, la de tus nietos, y ahí sigue. Bueno, como he dicho, esta conjetura no es uno de los problemas del milenio, de estos de los que tienen 1.000.000 de euros, de dólares, que sería Ujú, como el problema creo que es ¿cómo lo llaman? De las damas en el ajedrez, de cuántas damas cabrían en un tablero de no sé cuántas casillas de ajedrez, ujú, que es un problema abierto. Hay otros problemas así, que son los de millones de euros. Este no es uno de ellos. ujú, Pero en 2021, o sea que hace relativamente poco, Bakuage, que es una empresa japonesa, ujú. ofreció
para que resuelva la conjetura de Collatz, un millón de... Bueno, creo que he visto que eran ciento y pico millones de yenes. Que al cambio sí. Que al cambio, en ese momento, eran casi un millón de euros. A día de hoy creo que son 500.000, porque el tipo de cambio ha cambiado Sí. bastante, ha empeorado bastante. Ujú. A ver, no, ya no te vas a hacer millonario, pero Pero bueno, 500.000 euros que los pillara. es una buena tajada, sí. Sí, sí, sí. Y si no los cambias, pues en Japón valen igual los 12.000, los 120 millones de yenes valen lo mismo que hace 5 Ujú. años. O sea que en ese sentido te pegas la vidorra en Japón. Sí, y luego te vuelves, si te da tiempo a gastártelo, Claro. te vuelves y ya está. Bueno, este es el juego. Yo- no sé si tienes alguna duda de cómo, o sea, de cómo funciona, ya lo has escuchado. Es que sí, o sea, igual lo vas a contar, pero yo creo que este juego llevaba a como un tipo de representación en el que tú representabas puntos blancos y negros y veías cómo se formaban figuras o algo así. Es que no estoy seguro Claro, si tiene que ver con esto, pero algo me suena. o sea, hay una representación de este juego que es la de pasar del uno y hacer todas las operaciones inversas para ver a dónde te lleva. Y eso te hace como una especie de gráfica que estará en internet, que es como una especie de árbol, de estructura de árbol. Ujú. Entonces, bueno, una cosa que es como una observación práctica, es que si tú coges el número cualquiera, o ese número multiplicado por 2 o por 2 a la n, vamos, por 2 por 2 por 2, todos esos números te van a llevar al siguiente número impar, que es el que va a ser el siguiente cambio. Ujú. Entonces, de alguna manera, esta estructura de torre, que si llegas o sea, que los números pares no son importantes, porque todos te llevan al fin y al cabo a un impar, que es el que hace el cambio de estructura. Claro. Y bueno, pues eso, por eso se pueden hacer de cualquier impar, tirar hacia arriba con todos los números que sean ese número multiplicado por 2 varias veces e ir abriendo como si fuese un árbol con todos los números, que esa Ujú. es la estructura que tú dices. Ya. Eh, bueno, eso es como una visualización, pero básicamente el problema es encontrar ciclos. Y como he dicho, una cosa que se puede hacer es abrir un programa de ordenador y comprobar, echar números y comprobar si se Claro. cumple para ese número la conjetura de colapso o no. Lo que pasa es que eso, claro, tiene un límite porque los ordenadores tienen una memoria Ujú. y esa memoria no te permite representar números de más de... Depende de la memoria que tengas, pues podrás representar números más grandes o más pequeños, pero llega un punto en el que tocas el límite de cualquier ordenador que Sí. exista. He visto que a 2025 el nivel computacional, o sea, el límite computacional, ha sido de comprobar de números de hasta 2 elevado a 71. O sea, estos son, que lo tengo apuntado, 21 ceros. Creo que Ujú. es 2 por 10 a la 21. O sea, 21 ceros, que es un número que prácticamente es más grande que, yo qué sé, Sí, o sea, no... bueno, o sea, es como el número de personas del mundo elevado al número de personas del mundo. Bueno, no, multiplicado por el número de personas en el mundo. O Sí, sí, sea, pero es una es un barbaridad número locura. inmenso que no, nuestro cerebro no es Eso capaz es. de... Que, que bueno, que quiero decir que esto es una prueba un poco heurística de que es probable que la conjetura de Collatz sea cierta. Sí, lo que pasa es que en matemáticas es una Claro, ciencia que, o sea, hay que demostrar, o sea, no vale con decir, bueno, parece que, esto no es una demostración, claro. claro. Hay más demostraciones que no solucionan, pero acotan el problema. Ujú. Una de ellas es la de la caída de ciclos. O sea, eh, si tú coges un número, o sea, desde el uno hasta cualquier número Sí. suficientemente grande, hay una acotación de cuántos de esos números, como mínimo, caen al uno. Como mínimo. Creo que es como el número elevado a 0,84 o algo así. O sea que Ya. ya está muy acotado de cuántos números. O sea, claro, para que estuviese resuelto tendría que ser el número exacto. O sea, si tengo n números, pues n En números el me número caen. son los que caen. Pero aquí es una acotación. Y en eso he trabajado, que no sé si conoces tú, es Terence Tao. No estoy, no, Es seguro no. un matemático americano, pero de ascendencia asiática. Creo que es Sí. chino su familia. Y bueno, básicamente es el mayor genio de matemáticas del siglo XXI. Este nombre, claro, si no escucháis de matemáticas, pues no conoceréis, pero es un nombre muy importante porque este tío es una máquina y además de estas que no pertenece a un campo matemático, sino que se va distribuyendo por todos y haciendo soluciones para Sí, es todos. el típico que Y tiene como un cerebro hecho para las matemáticas, ¿no? Que no eso es, necesita mucho, que entiende
las matemáticas de una manera diferente al resto, ¿no? Y si no recuerdo mal, de estos que también es de estos que ganó el campeonato de matemáticas de la universidad con 14 años Sí, y es un cerebro. es un cerebro, sí, o Ujú. sea, pues se ha dedicado a esto y él no ha podido resolverlo todavía. O sea que está complicado que Claro, nosotros. mira, curiosamente, hoy he dedicado como media hora y he escrito un programa para comprobar números mayores de 2 a la 71, Sí. porque se puede hacer, porque todo esto, o sea, todas estas computaciones se pueden escribir de manera binaria y la manera binaria se puede escribir como si fuese un string, como si fuese un texto. Ujú. Entonces tú haces computaciones sobre texto y texto sí que en memoria te cabe, pues eso, si te cabe un libro, pues te cabe Sí, sí, te cabe un cuántos unos número. y cuántos ceros te pueden caber, Sí, pues si tú eres capaz de hacer un PDF con no sé cuántas páginas, eso que es, cada página tiene no sé cuántas letras. eso es. Y este es capaz de leer, el Python es capaz de leerlo, pues lo puedes hacer. Pues he Ujú. hecho esa lógica sobre binario y ahora mismo, mientras estamos grabando, Está ejecutando. tengo abierto el programa que si quieres luego te enseño que está ¿Te ejecutando. imaginas que hemos dado con un número, bueno, que has dado con un número? Yo no comparto, No, no compartas nada, los has hecho tú, los has hecho tú, pero por lo menos una cerveza sí que te puedes invitar, ¿no? hombre, una sí. Con un millón de, A la bueno, segunda, medio millón de euros, yo creo que. bueno, otra cosa que están acotadas es la longitud mínima del ciclo. Si existe un ciclo, Ujú. por cuántos números tiene que pasar el ciclo. Ya. Eso también está acotado. Tiene que pasar por un mínimo de 2 por 10 a la 11 números. O sea Qué que, barbaridad. claro, pero sobre 2 por 10 a la 21 que estamos, o sea, el número más grande que estamos comprando es 2 por 10 a la 21, Mm. pues ahí caben 2 por 10 a la 11 números, pues no sé cuántas veces. Sí, 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 sí. O sea, quiero decir que yendo de números tan grandes tiene sentido que esto. Sí, que está más o menos O, acotado, no, es que o no sé sea, si la palabra acotado, pero. o sea, aunque parezca una locura, que es esta cantidad de ciclo, que lo es, como el número que estamos viendo es tan inmensamente grande, Ujú. es como si dentro del 100 hubiese ciclos de dos números, Claro. menos que eso, pero bueno. Bueno, ya he dicho como observación práctica lo del el por 2, o sea que una cosa que se puede hacer también es evitar todos los números que sean pares, porque Sí, esos te los quitas. te los quita Pero del sigues medio. teniendo infinitos números. Claro, Ese es el claro. problema. Claro. Bueno, una curiosidad es, bueno, curiosidad o para explicar un poco más cuál es el límite y por qué no se resuelve. Ujú. Entonces, para explicarlo, no voy a hablar yo, sino que va a hablar otro matemático, que este posiblemente sea uno de los mejores o más prolíficos matemáticos del siglo XX, Ujú. que se llama Paul Erdős. Vale. Eh, Ahí dejo el nombre. Sin más. Que también se hizo famoso precisamente por proponer conjeturas de este tipo. Él, para sus alumnos de universidad, que eran más fáciles, pero él proponía estas conjeturas y daba un dinero, o sea, proponía un dinero para quien la resolviese. Y había algunos suyos que la resolvían, ¿o? Sí, o sea, no eran de ese estilo, sino que era más como un caso más cerrado, ¿sabes? Sí, como algo más simple, Más más. simple, sí. Pero bueno, que también, quiero decir, aparte de prolífico, también hacía cosas de ese estilo. Ujú. Pues él dijo, en sus palabras, puede que las matemáticas aún no estén preparadas para este tipo de problemas. Ujú. O sea, Que haga falta alguna herramienta más, algún. algo nuevo, sí. Ujú. O sea, básicamente yo lo resumo con que la manera que tenemos de trabajar y los operadores que conocemos, casi todos están o los consideramos sobre el conjunto de todos los números, o sea, del 0 al 1, del 1 al 2, por todos los números que hay entre medias. Sí. Y aquí estamos hablando de enteros solo, o sea, de puntos la recta y no de la recta entera de Ujú. números. Y también estamos hablando de operadores condicionales. Si son pares hace esto, si son impares hace aquello. Y eso también es una cosa bueno, los matemáticos están acostumbrados, pero que complica mucho las cosas a la hora de hacer un análisis. Claro. Entonces, bueno, sí es que es verdad que es un problema para que matemáticas pues ha demostrado durante 100 años Ujú. no estar preparadas. Sí. Yo tenía una pregunta, bueno, no sé si la vas a comentar o no, pero, o sea, esta conjetura, en el caso de resolverse, ¿tendría aplicaciones o es simplemente, No, o no se sabe? no tiene ninguna aplicación. O sea, quiero decir,
es pues un juego. Es que al final lo que es un juego. Sí, porque es que sí que hay conjeturas de estas que son así como enunciados muy simples y tal, pero que sí que tienen aplicaciones luego reales Sí, sí. y que supondrían además un avance si se llegaran a demostrar. Sí, hay algunas, por ejemplo, las de ciencias computacionales, Sí. que también son matemáticas o demostraciones. Hay algunas de ellas que son muy, aparentemente muy sencillas, Ujú, pero que al final sí que resolverlas supondría un avance para, pues eso, ujú. para la manera de guardar objetos en un ordenador, para, no sé, lo que sea, pero Sí. esta en concreto yo creo que no tiene ninguna aplicación, que es simplemente el juego. Ujú. Y también es absurdo que matemáticos de tan alto nivel como Terence Tao estén dedicando su tiempo A resolver esto. y ni siquiera a resolverlo, a acotarlo. Sí, sí, sí. Pero es una de estas cosas que están. Es que para mí la belleza del problema está en la simpleza en este caso. Sí, que Que es una to- chorrada de algoritmo que no sirve para nada en realidad, ¿no? Sí. sí, que todo el mundo puede jugar, todo el mundo lo puede intentar, todo el mundo puede perder. Ujú. Y que cuanto más horas le dediques, peor para ti, porque Porque más desesperado vas a estar. hay dos opciones: que ganes el millón y muy bien, y la otra opción es que te comas los mocos. Claro, claro. Pues, pues en esas estamos. Entonces, yo, ya para terminar, porque al final el juego este, pues es lo que es, y Ujú. si hasta a las 71 se ha demostrado que no hay números, no vamos a resolverlo aquí a día de Claro. hoy en directo, pero he intentado pensar en posibles caminos para resolver la conjetura. Hostia, te vas a Como, aventurar, o sea, ¿cómo propondría yo resolver la conjetura? Vale. ¿Cuáles? O sea, obviamente yo no lo voy a resolver, pero son como cosas Pistas que le das a Terence para que a lo claro, mejor tire por ahí. antes estado de turno para que resuelva la conjetura. Eso es. Entonces, una de las maneras que yo he pensado que se puede hacer es demostrar que existe un operador extra, que no está en Sí. el enunciado, que, para la cual el número uno, que sería el fin del juego, es un atractor. Ujú. ¿Y qué quiere decir esto? Quiero decir que cada vez que tú metes un número, el operador actuando sobre el número o el operador actuando sobre el número en el siguiente paso, eh, el resultado es cada vez menor. Ya. Por ejemplo, un caso que eso, quiero decir, no resuelve nada, pero sería un ejemplo es el número de pasos que te quedan hasta el número uno. Ujú, Entonces, el número uno será un atractor, porque si el número de pasos hasta el número uno aplicado sobre uno es cero, ujú. el 2 sería uno, el 4 serían 2, etcétera, O sea, ese etcétera. operador, si tú lo aplicas al número, te dice los pasos que te quedan para llegar al número. Claro. Entonces, a ver, ese es obvio, pero este no me vale porque no hay una fórmula matemática que me demuestre que siempre va a ser así. Bueno, Y en este caso también lo pongo como ejemplo porque siempre es descendiente. O sea, en cada paso te tendría que descender. Aunque sea de 0,9999 a 0,99998, ujú. pero que sea descendiente y que el cero sea cuando llega hasta el uno. Eso sería una manera de demostrarlo. Es decir, vale, todos son órbitas cerradas que se atraen hacia el cero, hacia el Ya. uno. ¿Se entiende? Sí, 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 yo creo que sí. Yo por lo menos lo he entendido, no sé, la gente que lo. Yo imagino que también, o sea, lo has explicado bien. Vale. Luego está la que ya he hablado, que es probar que todos los números, o sea, de alguna manera probar que empezando del uno puedes llegar a generar todos los números. O sea, hacer el camino inverso. Hacer el camino inverso. Este sería un proceso un poco más arbitrario, en plan, pues ir viendo las ramas y ir diciendo, vale, esta es la rama de este tipo de números, esta es la rama de otro tipo de números, esta es la rama de este tipo de números, Ujú. y, y demostrar que con todas esas ramas que se te crean, puedes llegar a todos los números. O sea, sería como empiezas por el uno Sí. y tienes dos opciones posibles, ¿no? Que sería la de. Esto no recuerdo exactamente cuáles son los pasos. O multiplicar por dos o. O sea, en el número uno solo tendrías el de multiplicar por 2. En el número 4 solo tendrías el multiplicar. En el número 2 solo O tendrías sea, al uno no puedes llegar, al 1 puedes llegar desde el 4. Pero bueno, también pero llegas no. en esta cascada también llegas por Ya. multiplicar por 2. O sea que se da igual. Y a Ujú. partir del 4, pues el 4 se puede llegar del uno, que sería uno de los pasos inversos, que sería restarle uno y dividir entre 3, Sí. el paso inverso. O al 8. Al 8 no se puede llegar restándole uno y dividiendo entre 3. Ujú. Entonces solo se puede ser multiplicando por 2, 16.
El 16, si le restas 1, 15, entre 3, 5. Ya abres una nueva rama. Claro. El 32, y así Y vas sucesivamente. como bifurcándote. Eso es, Y se supone que así deberías poder cubrir todos los números que eso es, existen, que son infinitos. eso es. O sea, si tú tienes una. Yo es que lo visualizo mejor que una cuadrícula, algo así, y vas como tachando todos los números, y Ma- así es como se va haciendo la figura esa que comentábamos antes. sí, más De- bien sería, o sea, la manera que yo lo veo es empiezas y claro, del 1 empiezas al 2 a la n. Todos los 2 a la n te los quitas de un golpe, porque multiplicando por 2 desde el 1 Ujú. lo haces. O sea, el 2, el 4, el 8, el 16, por si alguien que no sepa tanto de matemática nos escucha. Eh, luego, el primer número que está fuera de ese es el 5, que sí que hemos dicho antes del 16. Sí. Pues 5 por 2 a la n te los quitas. Ujú. Y ir haciendo todos esos pasos con, hasta ir diciendo, vale, de toda la cuadrícula de infinitos números ya no queda ninguno. Ya. A mí eso me parece bastante difícil Sí, sí, sí. y que no se puede hacer, ¿no? No, no, porque al final estás en el mismo problema, ¿no? Que tienes infinitos números, no puedes comprobarlos todos. Claro. Posible. Luego está la tercera opción, que es escribir una ecuación que la solución sea un número entero y que resuelva la conjetura de Collat. O sea, esto ya es probar que no es verdad. Ya. Si tú haces una ecuación, porque al final un círculo es, por ejemplo, digamos 3x más 1, que es el primer paso, es igual a x. O sea, está volviendo al mismo sitio. Ujú. Eso se soluciona con x es igual a 1, Que que es es lo una que dice solución. precisamente Que- la. Pues si tú haces una ecuación basado en pasos de ese estilo, cuya solución sea un número entero, entonces vas a haber encontrado un ciclo. Ujú. Lo que sea que te salga de 3x más 1 entre 2 por 3x más 1 entre 2 por 3 así lo que sea, igual a x, si esa solución existe y está siguiendo bien los pasos de la conjetura de Collat, Ujú. el juego de Collat, eso sería una manera de demostrar que existe un ciclo. Ya. Lo que pasa es que para construir la ecuación tienes que llegar a 10 a la 11 Iteraciones, por así decirlo. iteraciones. Entonces, claro, esto también se me antoja Necesitas un difícil. cuaderno grande Claro, para escribir la ecuación. no, se puede hacer con el ordenador. De hecho, Ya, sí, sí, no. pero vamos, aún así, el ordenador, claro, y todas las combinaciones posibles, ir rellenando todas las combinaciones posibles de 3 de multiplicar por 3 y dividir entre 2 que hay en estos pasos. Bueno, mientras los ordenadores sean digitales, esto es. O sea, necesitamos demasiado tiempo, quizá, para. Sí, esto es, o sea, Es infinito también. sí. O sea, y además todas estas permutaciones hacen que escale horriblemente, vamos. Ujú. Y luego otra, que es la que estoy corriendo yo, que es la de hacerlo todo binario e ir probando todos los números en binario hasta que encuentres uno que, que te dé que sea un ciclo. O sea, que Ujú. el comienzo y el comienzo llegue de alguna manera después de un número de pasos a otra vez de nuevo. Ujú. Este es más factible porque al hacerlo en binario y que sea determinista es más fácil porque vas haciendo paso a paso hasta que vuelves. Lo malo es que esto no te demuestra, o sea, si la conjetura de Collat es verdad, No puedes no, demostrar que sea verdad. O sea, solo puedes demostrar que sea falsa. claro, si llegamos hasta 2 a la 1 millón y aún así no hemos encontrado una contraposición, Contraejemplo. contraejemplo, pues no quiere decir nada. Claro. O sea, tendrías que seguir hasta que encuentres uno. Eso es. Entonces ya, ¿qué más se puede hacer? Pues bueno, ya Qué entra, buena pregunta, ¿no? claro, entraríamos en el terreno de matemáticas súper avanzadas, Ujú. que ya ahí ya no. O sea, por ejemplo, todas estas acotaciones de la longitud del ciclo y de cuántos números sí o sí decaen, no tengo ni idea de cómo funcionan y Ya. seguramente solo leerlo sea una Una barra locura. basada, o sea, una locura. Mm. ¿Y has probado preguntárselo a ChatGPT? Eso no lo ha pensado. Seguro que el Terence este no lo ha pensado. Pero igual te da la respuesta. Pues nada, con esto termino. No sé si quieres añadir algo más. No, no, o sea, me parece. Todas estas cosas a mí me parecen súper interesantes, pero a la vez me agobian. ¿Por? No sé, porque pensar que hay como lo que has dicho tú antes, que hay bueno, a lo mejor no hay tanta gente, pero hay cerebros como los que has mencionado, como por ejemplo Tenestao, que se están dedicando a esto y que no son capaces. Y yo simplemente el hecho de pensar en ponerme delante de un folio e intentar resolver este problema me genera ansiedad, me genera como
sé que me va a desesperar muchísimo. Entonces, como que eso, me siento, me incomoda un poco pensarlo. Sí, sí. O sea, realmente a mí lo que me incomoda es pensar que, o sea, porque tú obviamente no lo vas a resolver, Sí, igual que yo no. no lo voy a resolver, y yo le he dedicado tiempo, porque había un momento en el que cuando me aburría me ponía a hacer esto, Ujú, y estoy casi igual de lejos que cuando empecé de resolverlo. claro. Pero bueno, también es una manera de tener el cerebro entrenado. Sí, Y a mí una cosa que me molesta también es que nuestras mayores mentes o nuestras mejores mentes estén dejándose la vida en, en en un, estas en un cosas. problema tan tonto, Ya. que eso también se puede, o sea, se puede alargar a la física de la teoría de cuerdas, la física de partículas avanzadas y cosas así, Ujú, que en el día a día de la especie no tienen ningún peso, pero hay gente como súper, súper, súper inteligente haciendo, no perdiendo su tiempo, pero ya. dedicándose a esto. Ujú. En fin, Bueno, interesante. para quien la quiera resolver voy a dar otra cosa que se me ha olvidado. Se puede Otra pista, ¿no? otra pista. Creo que se puede demostrar que los números que son del estilo 6x más 1 solo se puede llegar desde el número par que sale multiplicando ese número por 2. Ujú. O sea que esos, en principio, Son candidatos. no pueden entrar en un ciclo. A lo que voy. Ah, Esos están fuera de ciclos, porque como no puedes llegar a ellos de ninguna manera, no pueden estar en un ciclo. claro. Entonces son como, igual que el uno son como final de rama igual que el 1 es el comienzo de rama, estos son como finales de rama. Ujú. Desde ahí solo van hacia arriba, Vale. no van hacia los laterales. O sea que bueno, eso, Ahí lo dejamos para el que lo quiera resolver, para claro, que pues quiera. si a alguien le interesa, ahí lo he dejado. Pues nada, ya prometo no hablar de matemáticas en el siguiente melón. Pues a mí me da pena, porque a mí me gustan estos temas, pero bueno. Si no quieres hablar, pues no hables. En el siguiente, ya veremos. En el siguiente, luego en el siguiente, a lo Venga, mejor lo tenemos. un parón y volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta con el segundo melón. Yo voy a cambiar un poco las letras, o sea, las ciencias por las letras, ¿vale? Pero quiero empezar el melón de hoy, que voy a hablar de una de las cosas. Yo espero no cabrearme en este menú. Fíjate lo que te digo. Porque Viene caliente. sí, vengo calentito. Vengo Subiendo aquí, calentito. le has dado un puñetazo a... Eso es. A una vecina que me cruzaba. Le metí un puñetazo y ahí seguirá seguro del pasillo. No, pero en serio. O sea, voy a empezar haciéndote una pregunta a ver lo que me respondes. Porque como me respondas mal, también te meto un puñetazo. ¿Te imaginas? Eh, Quiero que me digas tú cuáles crees que son las mayores preocupaciones de los españoles ahora mismo. O sea, es la típica encuesta del CIS que dice, las mayores preocupaciones de los españoles son esta y esta. Yo te he Sí. traído una lista de 11, ¿vale? O sea, yo diría que la vivienda número uno, ¿Vale? extranjeros número dos, ocupas número tres y O sea, dilas que, o sea, no hace falta que me digas 11. ahí lo dejo. O sea, vivienda, extranjeros y ocupas. Eso es, o sea, o están muy alto o sea, Vale. vivienda y extranjeros están muy altas, top 3. Ocupas puede bajar un poco más, pero Vale. eso es lo que te digo. Estás... Una la has clavado, que es la vivienda, ¿vale? O sea, esto te estoy trayendo datos actualizados al mes de abril por el CIS, que bueno, que el CIS últimamente tampoco es que tenga mucha... Sí. Que no sea una referencia, que no es una referencia demasiado buena, pero por lo menos, yo qué sé. No, lo que digo en estas cosas sociales sí suelen ser Sí, en estas cosas, sí. Luego cuando hacen cosas de las... las Yo creo que es encuestas. que nos gusta trolear, cuando te llaman del CIS, nos gusta trolear y inventarte lo que dices y por eso nunca aciertan. Pero estas cosas yo creo que sí que reflejan bastante bien la realidad. Entonces, efectivamente aquí en el primer puesto está la vivienda. Hay un 41,3% de los españoles que lo ponen o sea, que lo mencionan como una de sus mayores preocupaciones. Luego, en el segundo puesto, tú me habías dicho también inmigración. Inmigración, sí. Inmigración está a la cuarta Vale. en la lista, con un 15,8%, ¿vale? Y luego me habías dicho ocupas. Pues aunque te parezca increíble, ocupas no aparece en la lista. No. No. Ocupas no aparece en la lista porque yo creo que ocupas no aparece en la lista porque solo le preocupa A la gente que a los no. grandes tenedores.
Claro, a la gente que O a no la está gente, preocupada por la vivienda. eso es. A la Claro, gente que no está en el 41,3% de la población que está preocupada por la vivienda, le preocupará más estos temas. De todas formas, bueno, el tema este de los ocupas es bastante polémico y yo creo que este daría sí. para un melón, en realidad. Yo, o sea, lo he dicho por eso, porque siempre se dice que en España la gente está demasiado preocupada Que para... se preocupa además para el problema que es la En ocupación. España, sí. Sí, que es un problema, obviamente, porque al final, Claro, si te pasa es un problemón. si te pasas un problemón de normal gordos que te pueden pasar, pero es un problema Que no pasa a menudo. aislado, vamos a decir, entre Sí. comillas, ¿no? Que no es demasiado común en, Mm. la, en España, ¿no? Entonces, bueno, el segundo puesto lo ostenta los problemas económicos en general. Así en abstracto, en general. Sí, entiendo que es, pues, básicamente se referirán a que no llegas a fin de mes, Y ¿no? ahora que sí, suena. Que esto lo menciona un 24,9% de los encuestados. El tercero, la calidad del empleo. Eso también lo iba a decir. Ese Sí, iba a ser mi cuarto. Ahora que estaba pensando, ese iba a ser mi cuarto. sí, es verdad que aquí, a mí esto es una de las cosas que también preocupa, un 19,2%. Luego, como hemos dicho, la inmigración. En el quinto está el paro, que sigue siendo una preocupación. Yo recuerdo que esto en épocas de la crisis, cuando el paro en España estaba en el 20 y Claro, en tantos por ciento, 2008 a 2012 fue... eso era el número uno siempre, todo, cada vez que mencionaban esto estaba siempre el número uno. Aquí en el paro hay un 14,3% de la población que lo menciona. Luego está en el número 6 problemas políticos en general, que es un poco, no sé, entiendo, desconfianza en la política o no Sí. sé. 13,9%. A ver, realmente, si lo piensas, más o menos. Pero todos estos problemas han salido ya en el podcast. O sea, Sí, hemos hablado, más o menos, hemos hablado de casi todo. mm, efectivamente, O sí, sea, sí. que reflejamos muy bien la sociedad. Sí, sí, sí. Y estando completamente desconectada, porque no hacemos ni puto caso de lo que nos dicen. O sea, que imagínate si lo hiciéramos. Luego, eso, sanidad está en el séptimo puesto con un 12,8%. En el octavo puesto, la corrupción, con un 8,9%. La corrupción, ahora que estamos con el tema de Ábalos, sobre todo, y de Coldo y tal, creo que se está empezando, no diría a normalizar, pero como a tomar a cachondeo un poco el tema de la corrupción. Me parece que es un problema demasiado grave como para que lo estemos banalizando de esa manera. Al menos el de Ábalos, o sea, la parte de Ábalos, sí se está dando muy a cachondeo. Sí, Pero es que también es que sus declaraciones son, son dignas son de comedia, sí, sí. sí, parecen chistes. Parece que como el programa este de Impractical Jokers, que te digo que Sí, parece que tiene un pinganillo y le están haciendo decir cosas absurdas e incómodas en para, juicio, sí. para que haga el ridículo. Eso es. Sí, pero me da miedo que este tema como que haga que banalicemos demás la... O sea, está bien que hagas chistes y tal, pero no sé, como que veo que cada vez que salen clips del juicio este de las mascarillas, como que son todos en tono de humor. Y no Sí, hay ninguno que diga, joder, es que mira lo que está diciendo, ¿no? sí, sí. Perfecto, bueno. Pero bueno, no es esto a lo que voy. Voy rápidamente, me voy a saltar el noveno, ¿vale? Porque es el que me interesa a mí. Entonces, el décimo estaría las pensiones con un 1,8%. Y el undécimo, esto me sorprende bastante, porque el undécimo es la violencia contra la mujer con un 0,7%. Me parece poco. No sé tú qué opinas. O sea, me parece un tema. Claro. A ver, sí. No sé. Es que también, si quitas el 50% de hombres, ya no van a decirlo. Pero sí, Pues yo sí que lo diría. Creo. A ver, es verdad que si me preguntan qué es lo que más te preocupa, claro. probablemente no diría eso. Si tuviese que hacer una lista de cosas que te preocupan, ahora habiéndolo leído, a lo mejor lo pondrías, no sé, séptimo, sexto. Pero si Sí, no te lo dicen, seguramente tú ni lo pienses. puede ser. Sí, igual es que siempre te le llaman y les dicen, ¿a usted qué es lo que más le preocupa? Es como el hormiguero. Claro, ¿Qué es lo que quiero? ¿qué es lo que yo quiero? Efectivamente, sí, no, pero me sorprende que esté tan bajo, un 0,7% de la población. A ver si adivino cuál es el noveno. Puede ser un Puede ser educación. No, educación estaba. No, no está educación. Vaya. No, el noveno es la inestabilidad política, con un escalofriante 1,9% de la población que dice que le preocupa. A mí, personalmente, la inestabilidad política me parece el problema más grave que tiene este país ahora mismo. Porque creo que la inestabilidad política hace que no se puedan tomar decisiones que de verdad necesitamos. No se avance, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? O sea, es como si vas al médico y el médico se dedica a curarte la fiebre en vez de buscar el problema de raíz, el problema que te está generando la fiebre, ¿no?
Pero es lo que hace el médico. Sí, no, bueno, a ver, quiero decir, si tú vas al médico y tienes la pierna rota, lo que haces es curarte el hueso, no te pone, ¿sabes? No te la pone recta y te dice, bueno, manténla así recta y ya está, ¿sabes? O sea, lo que tiene que hacer un médico en principio es buscar el problema de raíz para solucionarlo y que de esa manera desaparezcan los síntomas. Y yo creo que esta lista refleja como que estamos preocupándonos mucho de los síntomas, que tiene sentido, porque al Sí. final son los que duelen, pero no estamos dando importancia al problema de raíz, que bajo mi punto de vista es la inestabilidad política. Y en inestabilidad política, yo por lo menos entiendo, sobre todo, lo que viene generado por la extrema polarización que hay ahora mismo en el país. Y te voy a preguntar, o sea, pero esto no es una cosa solo de España. O sea, España tiene este problema, pero esto es una cosa que se está viendo Sí. en, bueno, en Europa desde luego, en Ujú. Estados Unidos también, Sudamérica también, y en Asia, pues bueno, en China no, porque son muy especiales, Bueno, especiales, son, autoritarios, sí. son comunistas autoritarios, sí. Pero bueno, Y bueno, pues me, quiere me- decir en todo el mundo. de hecho, pero me alegra que comentes esto porque he traído datos al respecto. Hay un índice que se llama el índice de polarización de Dalton creo que es, no sé si me equivoco al escribirlo, pero sí de Dalton, que es capaz de medir, en cierta manera, no sé qué parámetros o qué tendrá en cuenta este indicador para medir la polarización, pero es un buen indicador. Y entonces, la Carlos III, la Universidad Carlos III de Madrid, bueno, yo estudié en la Carlos III, entonces como que me siento orgulloso de mencionarla y de ponerla aquí como fuente, hizo un estudio y concluyó que España es ahora mismo el tercer país de la Unión Europea con más polarización. Solo detrás de Reino Unido y no recuerdo más si era Malta o Chipre. Por que era Chipre. Siempre No me sé si- cuadra, porque como tienen la guerra con Turquía, Sí. me cuadra que haya Yo creo que polarización. en primera posición está Chipre y en segunda Francia. No, en primera Francia y en segunda Chipre, creo. Han hecho Reino Unido antes. No, era Francia, perdón. No sé Ah, por qué he dicho Reino Unido. vale, vale. Francia, es Vale, vale. Francia, 100%. Francia y Chipre está por encima y luego está España, siguiéndolo muy de cerca. Y además, como que en los últimos años ha subido, en los últimos 5 o 10 años, la polarización ha subido bastante, ¿no? Y tengo ahora que está todo esto de la precampaña electoral en las elecciones andaluzas, han ocurrido dos ejemplos que yo creo que reflejan bastante bien lo que se está convirtiendo en la política por culpa de todo este tema de la polarización y de la inestabilidad, ¿no? Casualmente, casualmente los dos ejemplos son de Santiago Abascal. En el primero fue un mitin en Cádiz que llamó así porque sí. Dijo los mierdas de el presidente Pedro Sánchez o el mierda de presidente Pedro Sánchez y el mierda de ministro Grande Marlaska. O sea, ya los llamó mierdas sin venir a cuento, mientras el público coreaba Pedro Sánchez Hijo de y fruta. hijo de fruta, efectivamente. Entonces me parece como muy revelador este ejemplo, ¿no? Como que ilustra bien la situación en la que estamos ahora mismo. Que un político pueda permitirse el lujo de subirse a dar un discurso en un meeting y dedicarse a insultar al presidente del gobierno y a uno de los... Es que en este caso, mm, yo diría que no es que se pueda permitir el lujo, es que más bien no se puede permitir el lujo de no de hacerlo. no hacerlo. Sí, totalmente. O O sea, sea, es estamos lo que se llegando a ese espera, punto. es lo que se espera de él y lo que tiene que hacer para que la gente que le sigue esté contenta. Efectivamente. Efectivamente. Y luego el segundo ejemplo que traía me parece, me parece incluso más increíble porque en Jaén, en este caso, llamó a Pedro Sánchez chuloputas. Pero con dos cojones. Dijo, Pedro Sánchez con su actitud de chuloputas. O sea, es que es una cosa, a mí me parece increíble. Me parece que un político, por el simple hecho de decir esas barbaridades, yo creo que ya debería perder toda la intención de voto Sí, que tuviera antes de hacerlo, ¿no? sí, o sea, entiendo que hay gente muy extrema en España y Sí, eso, pero o sea, que claro. se tendría que notar. O Pero sea, eso es a lo que voy, que hay gente muy extrema en España precisamente por este problema de la claro. polarización, ¿no? Que hace que todo esté empeorando muchísimo. Al menos, por lo menos así es como lo veo yo, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido buscar un poco ejemplos así, quizá un poco más históricos, pero que nos tocan de cerca, y luego otros ejemplos un poquito más cercanos de veces en las que la polarización se nos ha ido tanto de las manos
que ha terminado eso escalando demasiado y, no, that Sí. escalated quickly, ¿no? Guerras civiles, ¿no? Básicamente sí, o incluso mundiales, podríamos decir. El primer caso, que yo creo que es de lo que estabas pensando, es el tema de la Segunda República, ¿no? Ujú. Pues la Segunda República pues, había una sociedad que estaba muy dividida y encima en bloques que eran muy rígidos y además había como un poco el ambiente que hay. A ver, yo obviamente no vivía aquella época, pero por lo que estudiamos en el instituto y todo eso y lo que hemos podido leer y tal, había como también un ambiente de no sé cómo se dice, Legitimación. deslegitimación Legitimización. pues, del adversario político, ¿no? Como que no eres un adversario, una persona que piensa distinto de lo que yo pienso, sino que eres un enemigo. Eres una persona con la que no puedo tener relación, con la que no puedo Eso es. dialogar, con la que no puedo No discutir. eres un oponente, eres un Eres enemigo. mi enemigo, Eso es. eres la persona a batir, la persona a eliminar. Y eso pues fue al final haciendo que las cosas, pues eso, escalaran, el conflicto escalara y llegáramos al punto de que se generara una guerra civil, que obviamente el punto que dinamita todo es el golpe de Estado, porque al final es lo que es. O sea, o sea, lo que quiero decir es que no estoy como, que no quiero volver a decir la puta Justificando. palabra, no estoy justificando o diciendo que la culpa de la guerra civil fuera de los dos bandos. Pero sí que es verdad que había un caldo de cultivo Sí. que era propicio para que se Yo generara aquí, o sea, estoy de estallara acuerdo la en guerra civil. eso, es que no es, o sea, ninguno de los bandos posiblemente fuese lo que quería, Ujú. pero y además en la República hubo mucha inestabilidad, que los gobiernos duraban un Eran año, bienios, sí, unos sí, años, o sea, creo que hubo varios gobiernos en los sí, 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 5 o 6 años que duró la República que no llegaron a su final, claro. o sea que precisamente era muy inestable. Claro, había también una incapacidad para dialogar, que es lo que está pasando ahora, que tú ves un reportaje en la televisión, en las noticias de lo que se ha hablado en el Congreso de los Diputados y todo lo que se dice es insultos, faltas de respeto, el y tú más, y no ves a alguien que proponga, no ves a alguien que dialogue, que diga, oye, vamos a hacer esto porque yo creo que es lo mejor para el país. Tal. No, pues yo creo que deberíamos hacer esto. No es simplemente decir, tú eres un corrupto, tú eres un no sé qué, tú eres un chulo putas, y estamos llegando a unos límites que son Y preocupantes. a mí me preocupa aún más que las declaraciones de los políticos también se dediquen a eso, o sea que no. Mm, Los periodistas no pueden entrevistar a los políticos. Los políticos le preguntan lo que sea y responden lo que les lo que les sale. da la gana. O sea, se salen con su propia cantinela, con lo Mm, que en la reunión de esa semana han decidido que era lo que tenían que decir para mejorar sus visualizaciones o lo que sea, mm. y ya está. No importa que le hayan preguntado sobre lo que sea, da igual. Te preguntan por el caso de corrupción de tu equipo, de tu partido, dicen, pues el caso de corrupción que tenemos que mirar es el del otro. O sea, Que es mucho más, que tal, no sé qué. Digo, vale, sí, pero es que ahora mismo te estoy entrevistando a ti. O sea, quiero claro. saber tu opinión acerca de los casos de corrupción de tu partido, o las cosas que está haciendo mal tu partido, las cosas que está haciendo bien incluso. Sí, sí. Pero sí que es verdad que es como que se echan muchos balones fuera y pierdes un poco de. Yo creo que estás matando a la democracia, en cierta manera. Y todo eso viene por. A ver, es verdad que es mucho más sencillo, es un poco. Es la falacia. Utilizar esa falacia para salir un poco de la pregunta complicada del periodista, pero creo que es importante tener en cuenta que no se nos puede ir tanto de las manos, ¿no? Y que un periodista no es un enemigo, Claro, o no debería un serlo. periodista está haciendo su papel que es o sea, cuestionar lo que está haciendo las personas que tienen el poder en este país. Que yo creo que es vital para que una democracia siga adelante, porque si no tienes eso, Sí. si no hay nadie que cuestione, no hay nadie que ponga en duda lo que está haciendo un líder político, no tienes nada al final. Ujú. No tienes ni un solo mecanismo de control. Bueno, si quieres, vamos ya con el segundo ejemplo, que es, a esto me refería con las guerras mundiales, el ascenso Del del nazismo. pintor austriaco en Alemania, efectivamente. Y el caldo de cultivo también ha parecido al que teníamos tanto en la guerra civil como el que estamos empezando a tener ahora, en cierto modo, porque es verdad que había bastante polarización y había una fragmentación parlamentaria importante también en Alemania. Había una división de opiniones que puede haberla, no digo que no, de hecho yo creo que es sano, pero no había nexos de unión entre los diferentes puntos de vista políticos.
O sea, yo creo que aquí otra cosa que es importante, que no tenemos, aquí en España no tenemos tanto, es que en aquella época Alemania eran pobres como perros, Claro, porque después de la venían Primera Guerra después de la Primera Mundial. Guerra Mundial, les habían impuesto unas sanciones que los habías hundido y humillado, y había este sentimiento de somos una gran nación y estamos hundidos por culpa de un enemigo externo y necesitamos volver a nuestra posición de hegemonía Pero y tú no crees que eso no se está volviendo a ver ahora, porque por ejemplo, a mí cuando me dices eso, me recuerda mucho al discurso político que tiene Vox, de decir, no es que Pedro Sánchez está sirviéndoles España en bandeja a Marruecos, Marruecos es ahora mismo quien lidera España y no el Partido Socialista, ni los españoles, no sé qué. a mí Los chinos, ahora que Pedro Sánchez viaja a China, los chinos no sé qué. me recuerda más, o sea, creo que Vox está como más luchando contra un enemigo invisible y también utilizan esto de volver a hacer a España grande, Mm. pero la España grande a la que se refieren es la del siglo XV o La que era XVI, una grande y libre, ¿no? o sea, sí, la de Felipe II, pero quiero decir, Ah, eso bueno, obviamente no va a volver a pasar sí. y no creo que haya nadie que entre sus ideales sea que España vuelva a tomar toda Sudamérica No, y desde luego medio, que y no. medio mundo. O sea que en ese sentido, o sea, sí que de alguna manera externalizan los problemas o sí, como que los enemigos son extranjeros, también demonizan el extranjero, Mm. pero creo que no tienen un punto tan fácil de... No, hombre, porque la situación es verdad que no es la misma. La situación geopolítica no es la misma. Y la situación de España, pues no acabamos de salir de una Primera Guerra Mundial, estamos pagando reparaciones e intereses y. O sea, en ese caso yo creo que, por ejemplo, el discurso de Trump es más parecido al de Hitler, en el sentido de que el Make America Great Again se refieren a los años 60, Mm, donde el país era una supernación industrial, era lo más avanzado del mundo y, y al final ellos culpan a los mexicanos y a los rusos, a los chinos, a los que sea, pero quiero decir, el objetivo, al menos es un objetivo más realista, ¿sabes? Quiero decir, ujú, el volver al siglo XX es más realista que volver al siglo XVI, sí. pero bueno, a ver, que sí se parecen. Sí, para mí o sea, hay bastante paralelismo entre los discursos que tiene Trump, que este es el ejemplo que has puesto tú ahora, y los discursos que tenía Hitler, y yo los que veo muchas veces en España también, que es verdad que no están. Creo que la gente no es tan estúpida como para tragárselos, o por lo menos el grueso de la gente no es tan estúpida como para tragarse esos discursos, pero creo que sí que se intenta recurrir a esa figura del extranjero malvado que viene a España, que controla España desde Sí, fuera, sí, sí. como enemigo al que hay que batir, ¿no? Enemigo invisible o enemigo inexistente al que hay que batir. Y al que. Pero en este caso, por ejemplo, igual, el Vox culpa más bien a los extranjeros pobres. O sea, el gran enemigo es el extranjero que nos reemplaza y... No solo eso, el extranjero que nos reemplace que viene a España a robar y a delinquir, porque es Claro, verdad que a mí eso me parece bien que Vox dice que la gente que viene a trabajar, bienvenida. Y digo, vale, sí, perfecto. Pero lo que no me parece bien es la generalización esa de que los extranjeros vienen a robar, los extranjeros vienen a delinquir, a matar, a violar, a no sé qué. pero de nuevo volviendo a Hitler, en el caso de Hitler, las culpas iban a los cabezas, a los extranjeros ricos, a los judíos ricos, a los Mm, americanos, ingleses o quien sea que les pusiese las sanciones, los franceses. sí. O sea, en ese sentido también creo que ha cambiado el discurso hacia culpar a los pobres, que bueno, que quiero decir que Hitler también culpaba a los pobres, pero porque al final cuando metes a una etnia entera, pues también metes a ricos como a pobres, Claro. que hay de todos, o los gitanos en aquella época no creo que fuesen muy ricos, Ujú. que también se los cepilló, pero, Se los cepillo. pero eso, como que creo que lo de culpar a los pobres tiene menos tirón, es más, o sea, es más fácil empatizar con un pobre que con un rico. Sí, sí, por supuesto. Y sí que es verdad que al grueso de la población no se la cuelan. Mm, Estaba pensando también, que no sé si te voy a desviar un poco, si claro, porque todos estos tenían su contrapartida de izquierdas. Y si la polarización de izquierdas, o sea, yo creo que ahora mismo en España, ahora mismo, a día de hoy, no es demasiado fuerte. O sea, la izquierda está polarizada, pero me da la sensación de que la izquierda no está haciendo tanto ruido y tanto por la polarización a día de hoy como la derecha. Hace a lo mejor 5 años sí podría estar haciendo igual o más. ujú. Pero a día de hoy la izquierda está muy diluida
y ¿Y tú no... consideras que es la derecha la que está tirando más? O sea, yo considero que la que está crispando más la situación a día de hoy es la derecha, sí. Más polarizando, más crispando, o como lo quieras llamar. Puede Hace ser. 5 años, hace 10, que Podemos estar más en alza, a lo mejor... Pero yo también pienso que el PSOE, el Partido Socialista, tiende más a la izquierda ahora que hace 10 años, a lo mejor. Cuando la Sí, irrupción sí puede ser, pero... cuando Rubalcaba y la irrupción de Podemos y toda y esta época yo creo que ahí el PSOE era un partido más de centro y el PP quizás estaba un poquito más cercano también a esas posiciones. Y a raíz de la desaparición prácticamente de Podemos, yo creo que el PSOE ha intentado ocupar posiciones más de izquierdas y a su vez el PP se está acercando más a Vox porque ve el tirón que tiene Vox. Entonces Sí, el PP le interesa acercarse más a Vox. Entonces queda ahí un espacio en el centro y la polarización yo creo que sí que es verdad que con el crecimiento tan repentino y tan exponencial de Vox, al final como que la derecha está haciendo más por la polarización que la izquierda ahora mismo. Pero yo creo que simplemente por eso, por el tirón que tiene ahora mismo Vox, que es, para mí es sí, sí, similar al que claro. tenía Podemos Claro, cuando apareció. por eso digo, sí. Sí, sí, sí. Y al final, el PSOE, por mucho que se vaya hacia la izquierda, o sea, es el PSOE. Mm. No puede, o sea, tampoco nunca va a ser lo que fue Podemos o lo que Sí, no fue, es un partido comunista no va a ni ser el así. Partido Comunista nunca. Ujú. Entonces, con la desaparición de la izquierda, a día de hoy, por eso creo que la mayoría del tirón, como dices tú, lo de llevarse la conversación hacia sus terrenos está haciendo por parte de la derecha. Sí. Y tengo curiosidad, que esto no lo sé, por ejemplo, cómo eran los partidos de izquierdas en la época de los nazis, Ujú. porque bueno, también empezaban las ideas comunistas en aquella época, pero no sé si en sí se llevaban, estaban en el Parlamento o eran ideas filosóficas que se estaban desarrollando y ya está, y se estaban quedando por ahí fuera. Ya. No Es tengo que claro. yo siempre he tenido esta duda, pero desde el desconocimiento, ¿eh? De si el partido nazi era un partido ideológicamente de derechas, de izquierdas, No, de por- derechas. de derechas, pero porque es De- un partido fascista. sí. Pero tenía planteamientos socialistas ¿sabes lo que quiero decir? O sea, yo por lo que veía en el instituto cuando estudiamos estas cosas, yo decía, pero esto es más una idea de izquierdas a lo mejor que O de sea, derechas. Sobre todo porque, desde el punto de vista económico, porque es lo que dices tú, se castigaba mucho, se demonizaba mucho al rico, a la gente que tenía dinero. No sé si era un discurso más estratégico que político, pero o sea, como que tengo la sensación de que, o sea, era obviamente ultracatólico, sí, sí. era la familia, pues eso, de ultracatólica, los valores tradicionales y todas esas cosas que Mm. se asocian a la derecha. Y sí que es verdad que al final, la época de la Falange tenía ciertas medidas sociales que se acercaban a las medidas de la izquierda. Pero claro, si una medida estamos de acuerdo, pero en 100 no estamos de acuerdo, Claro, sí, sí, por o sea, supuesto, por supuesto. o sea, quiero decir, el Partido Nazi era un partido obviamente de derechas, Sí, sí, sí. aunque tuviese medidas sociales algunas veces. Ujú. Que también, al final, lo de ser social o ser liberal o ser lo que sea, se asocia siempre con la izquierda o la derecha, pero realmente debería existir la izquierda socialista, la izquierda libertaria, la derecha socialista y la derecha libertaria, por así decirlo. Ujú. Y lo que pasa es que no existe. Claro. Pero en principio son cosas en un plano distinto a ser de izquierda o de derecha, yo creo. O que está correlacionado, pero no es Sí. directamente. Es que quizá utilizar términos de izquierda y derecha es precisamente Claro. lo que provoca lo que hace que haya tanta polarización, ¿no? Porque en muchos casos no tiene sentido. Puedes estar a veces de acuerdo con ideas que son más de izquierda, en el plano social, por ejemplo, y en el plano económico estar más de acuerdo con ideas que se asocian más a la derecha, y no por eso ser ni un comunista loco ni un fascista opresor, ¿sabes? Aquí estoy de acuerdo. O sea, como que la creencia política tiene pues eso, muchas dimensiones, Ujú. muchas cosas distintas. Claro. En lo económico, en lo social, en lo bélico, en lo externo, en las políticas exteriores, cosas así. Mm. Y cuando todo lo metes en un solo eje que es izquierda o derecha, pues te quedan Está cosas que simplificando son. demasiado Claro, el problema, claro. la situación.
Y aquí sí que puede ser que sea también lo que dices tú, que como se te asocia, pues eres de izquierdas o de derechas, pues ya está. O Claro, es sea, como, no, es que tú quieres que la sanidad sea pública, no, eres de izquierdas. No, es que tú quieres que la gente tenga derecho a invertir en vivienda todo lo que quiere más, tal, porque al final es un bien de mercado, tal, no sé qué. No, pues eres un fascista. Pues a ver, yo creo que hay... pero yo creo que, por ejemplo, para evitar eso, está muy bien que ya lo hablamos en su momento, las democracias puras, las de lo voto todo. Todos Mm, los referéndums, o sea, todas las cosas importantes se votan en un referéndum. Porque así no da pie a tengo que tener una idea clara sobre una cosa, o sea, que ujú, todas mis ideas van a lo que piensa este tío, sino que da más pie a voy a desarrollar mis propias ideas en todas sus dimensiones. sí. Si hay un problema o hay una votación, tengo que entender y razonar lo que voy a votar. Y eso es que al final, a lo mejor soy como un este que se repite, pero la democracia representativa A ti no te convence. es que tiene muchos fallos. Es que, o sea, entiendo el por qué se hace, pero Pero ¿crees que ahí podría haber soluciones mejores? sí. Ah, sí, puede ser. O sea, de que como todos estos problemas vienen viciados de democracias representativas. Ujú. Sí, Mm, quizás ese sería el problema de raíz, y no la polarización. Yo estoy planteando la polarización y la inestabilidad política como el problema de raíz, pero a claro, lo mejor hay un piso más en el sótano sí, sí. del desastre que estamos viviendo Una cosa en que te voy esta a preguntar sociedad. es si tú, bueno, te lo pregunto ya, Sí. si tienes o has pensado soluciones para evitar la polarización o para mejorar, o sea, aparte de que cada uno haga su reflexión sobre lo que está viendo y sobre la polarización y bla, 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 Mm. si tienes alguna solución más estructural o más... No, estructural desde luego que no, porque me parece demasiado complicado como para... O sea, no me he querido meter ahí porque me parece demasiado complejo. Pero sí que es verdad que yo creo que hay que aludir un poco a la responsabilidad política de los líderes que tenemos ahora mismo, que yo creo que brilla por su ausencia. Al final los políticos se dedican ahora mismo más a conseguir votos de la gente que a desarrollar políticas para mejorar Claro, la vida de la gente. Es que yo creo que si se dedicaran a eso, a desarrollar políticas que mejoraran la vida de la gente, probablemente no tendría sentido ni siquiera que hubiese una democracia, porque yo creo que, sobre todo ahora mismo en la situación en la que estamos, los caminos son tan claros y tan obvios que me parece difícil que pueda haber en los temas importantes, quiero decir, ¿eh? Que pueda haber gente que no esté de acuerdo con lo que yo creo que es la solución correcta, ¿no? Temas como, por ejemplo, el que hablamos antes de la vivienda. Me parece difícil pensar que haya gente que no quiera solucionar el problema de la vivienda. pero la pregunta es cómo lo quieres solucionar. Hombre, desde luego permitiendo eso, que se comercie y que se Sí, la haga especulación. la especulación brutal con la vivienda, desde luego ese no es el camino para mejorar el... Luego ya podemos entrar en discusión de si lo mejor es que se construya más vivienda, que sea pública, que sea privada. Bueno, lo podemos pensar. Pero, por ejemplo, lo que pasó el otro día con el tema de los alquileres, Es una pregunta, sí. yo pienso que se votó en contra por, por pura estrategia política y no por lo que a la gente le puede ayudar y lo que a la gente le puede venir bien, porque es que yo creo que un fondo buitre no necesita la ayuda de ningún partido político para ganar dinero a costa de la gente que necesita un techo donde vivir. Y creo que el otro día lo que se hizo fue eso, ayudar a ese tipo de personas en detrimento de la gente que simplemente quiere resguardarse del frío y de la lluvia en una casa, que no es, que es un derecho. Sí, sí. Y ver a políticos votando en contra de la población y a favor de fondos buitre y de especuladores y cosas así, es que me caliento. Sabía yo que me iba a terminar hablando, pero es que me parece una auténtica vergüenza. A mí esta votación es que además se votó eso, que no... Sí, sí, no había historias ni gilipolleces de no, es que han querido meter en el decreto otras cosas que no vienen a cuento, que te puedo comprar el argumento. Pero aquí era eso, Yo esto no lo he entendido, la verdad. ¿no? Pues Y, es eso que, pues como esto lo defiende el PSOE y lo ha sacado el PSOE y lo ha sacado Sumar y tal, pues nosotros tenemos que votar lo contrario. ¿Por sí, sí. qué? Pues no sé, pues porque es el partido, porque somos rivales, Y, es el enemigo.
Y también es, o sea, igual de malo es eso que la gente que está de acuerdo, pero dice, vale, pero si voto a favor, me tienes que a cambio presentar una propuesta de moción de no sé qué cosa que quiero hacer yo. O sea, estos partidos pequeños de 5 o 6. Como si la vida de la gente fuese un activo con el que negociar. Sí, sí. Es que pues eso, y eso bajo mi punto de vista es todo culpa de la inestabilidad política y de la polarización que probablemente deriven de un sistema completamente corrupto y viciado como es el de la democracia representativa que tenemos ahora mismo, ¿no? Las palabras aquellas de Pedro Sánchez famosas de ¿y de quién depende el fiscal general? Pues del gobierno no debería, ¿no? Y Sí. pues eso es otro síntoma probablemente, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos pasando un poco de tiempo. Tenía aquí como una especie de lista de efectos que yo creo que los hemos cubierto todos en nuestra charla, en nuestra discusión. Así que yo creo que podemos dar por cerrar un poco el melón. Yo, reflexionando, por lo menos si yo pudiese entrar ahora mismo como político, un líder de un partido político en el Congreso de los Diputados, yo quisiera poner un poco de orden y decir, gente, por favor, que hay personas que no pueden comprarse una casa, que no pueden vivir, no pueden alquilar, gente que no tiene dinero para llegar a fin de mes, vamos por favor a centrarnos y a dejarnos de gilipolleces y de ganar votos y dejarnos de chorradas, que al final ya la gente yo creo que llegará un momento en el que deje de creerse toda esta mierda y empiece a reaccionar un poco, pero Yo también es eso, que estoy de acuerdo con lo que dices, mm, que un político haga este tipo de chorradas o que un político que tenga consecuencias. sí, sí, O sí, sea, a la nevera como los árbitros sí, de fútbol. que esto es una cosa que cada uno tiene que reflexionar porque al final es de todos, pero que no puede ser que un político, pues en medio de un meeting llame a alguien hijo de puta o que un político se niega a responder una pregunta de un periodista que además no es una periodista, porque muchas veces no son ni siquiera preguntas a mala fe. Capciosas o... Sí. bueno, bueno. Que esas cosas tengan consecuencias. Ujú, Claro, la otra cosa es que si lo hacen todos, pues qué claro. consecuencias va a tener. Y actualmente no solo no tienen consecuencias, sino que se premian un poco, ¿no? Claro, tiene consecuencias positivas. Claro, o sea, es como yo llamo hijo de puta al presidente del gobierno y encima gano votos, porque soy un extremista y acabo de llamar hijo de puta al presidente del gobierno. O chuloputas. Entonces, llamarte chuloputas al presidente del gobierno que me parece una cosa, o sea, aberrante. Me parece una cosa aberrante, pero bueno. No monetizamos ningún vídeo, pero este episodio En concreto, no lo van a poder monetizar. no hemos mencionado a Hitler, a los nazis, hemos dicho todos los insultos que se nos han ocurrido. Nos Y hemos quedado a gusto. yo por lo menos bueno, yo me calento un poco, me voy a ir a casa, como me choque el hombro con alguien, igual me doy a puñetazos. Pero bueno, Bueno, pues nada, chulo putas, tenemos una semana. venga, ir por las sombra mierdas.